Bienvenidos a nuestro podcast, donde hablaremos sobre la historia de la vestimenta y el día de hoy nos centraremos en el periodo de la crinolina. Nos gustaría iniciar hablando sobre las técnicas decorativas textiles, las cuales se utilizaban en esta época. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuáles fueron? Sí, en esta época lo que las mujeres usaban era, bueno, constaba de dos partes o de dos piezas. En la parte de abajo eran tipo faldas o faldas y en la parte de arriba eran unas chaquetas. Y ahora las enaguas son reemplazadas, pero tenemos que saber qué es una enagua. Una enagua son esas como tipo faldas un poco más cortas que a la vez se usaban como ropa interior, ¿no? Las mujeres usaban como ropa interior y se ponían una tras otra y así para poder crear, ¿no? Ese efecto un poco más de volumen. Entonces, como dijimos, las enaguas fueron reemplazadas y se creó como una enagua reforzada con crin de caballo, más conocida como la crinolina. Ahora, en los 1850 se comenzaron a utilizar aros de alambre y huesos de ballena que los usaban, o bueno, los aplicaban horizontalmente, uniéndolos y así poder crear estas estructuras, ¿no? Que ya conocemos que son de forma circular. Otro nombre para la crinolina es el miriñaque, que es básicamente lo mismo, pero con otro nombre. Ahora, a causa de estas nuevas formas, ya que se hizo un poco más ligero, más fácil de llevar, más o menos en la década de los 1860, alcanzó su máximo esplendor porque como se fue más haciendo más ligero o más fácil de llevar, entonces se comenzó a poner más, o bueno, las comenzaron a hacer un poco más extravagantes, más grandes, y alcanzó su esplendor en los 1860. Ahora retrocediéndonos un poquito a los 1856, aparece la jaula cominoline, con aros metálicos flexibles. Así también comenzaron a decorar sus faldas, ¿no? Con tirantes, volantes. Y los sombreros cada vez se comenzaron a hacer un poco más pequeños, con un borde alrededor de la cabeza y debajo del mentón. Ahora hablemos un poco más sobre el propósito que tenía la crinolina. El propósito era hacer que, bueno, crear la ilusión de tener este cuerpo perfecto de silueta de reloj de arena, haciendo que tu cintura se vea visualmente, se vea un poco más pequeña, más estrecha. Y la crinolina, como sabemos, que se pone más o menos en la altura de la cintura, entonces te acentuaba más las caderas o parecía que tuvieras muchísimo más caderas. Entonces, esto incluso hacía que se vea la cintura más pequeña. Además que también se apoyaban del corset, entonces ya imagínense que, bueno, ya es demasiado pequeña. Esta crinolina de jaula se construyó uniendo finas tiras de metal para formar esta estructura circular que podría soportar solamente el peso de la falda, ¿no? Y todo esto fue posible gracias a la tecnología que permitió que el hierro se convirtiera en acero y que luego este acero se podría convertir en cables finos. Además, gracias a su gran tamaño, bueno, que fueron haciéndola más grande cada vez, más extravagante, también fue ridiculizada, ¿no? O fruto de burla por periodistas y humoristas de la época. Pero no todo fue así, ¿no? No todo fue como malo, porque también em, podemos hablar de una liberación hacia la mujer, ya que la mujer ya no tendría que estar poniéndose varias falditas pequeñas para poder crear este volumen, ¿no? Sino que ya tenías como que una estructura de base para crear la forma que ya deseabas. Además que también resultó siendo una parte un poco más higiénica. En 1858, la moda de volar se vuelve popular,
Este modo corresponde a la fabricación de sedas, lanas, tejidos de algodón o patrones impresos disponibles para volar o jugar bolos, que son el éxito de todas las fábricas de nylon. Avanzando un poco más, nos encontramos con los 1870. Habían unos elementos que podían completar el atuendo, como son el uso de guirnaldas, de flores, poniéndolas en la parte de las faldas, o el uso de wimpe o mangas o las mismas telas para formar boleros. Ya entre la década del 1870 y 1880 surgieron muchas variantes del polizón, ya totalmente consolidado, que daban forma a la falda desde el interior y realizaban la parte posterior, tal como dictaba la moda. Aparecieron varios tipos de armazones para polizones, entre ellos las almohadillas rellenas de crin de caballo, la tela rígidamente almidonada, para dar esta forma en la parte de atrás, armazones de hueso de ballena o podían ser de bambú y rota. Vaya, me parece muy interesante lo que nos estás comentando. Y también nos gustaría profundizar en el tema al preguntarles sobre la tipología de las prendas de este periodo. ¿Qué nos podrían comentar sobre este punto? A mí me gustaría darte mi opinión sobre este punto. Principalmente el aportar que en la crinolina las mujeres ocupaban un traje invisible. Sería demasiado pedir que las revistas decimonónicas nos ilustraran a la mujer en paños menores. Y sin embargo, los datos confirman que aquellas mujeres acostumbraban a soterrar bajo sus ropajes el grueso de las telas que portaban, además del corsé y la camisa. Entonces, una prenda de vestir englobaba como artículo inferior. Bajo la falda, una mujer ocultaba todo un repertorio de lencería. La camisa de mujer correspondía con lo que hoy llamarías blusa, dicha también corpiño, que se llevaba debajo del vestido o de las camisas. Madame Selnard, autora de un famoso manual de señoritas, da instrucciones para su confección y hace hincapié en los frunces y pliegues para ceñirla al cuerpo, su estructura ajustada, además de los adornos, galones, caireles, volantitos de encaje. La diferenciaban de la camisa masculina. En estas épocas se encontraron al verdugo, al guardainfante, al miriñaque y al polizón. Estos ornamentos eran elaborados para damas aristócratas que se regían a un estatus social alto. El verdugo era una falda rígida, en forma de campana, elaborada con aros que tenían ramas flexibles, de arbustos llamadas verdugo, y el uso del guardainfante se fue apartando para sitios ceremoniales. Y para un uso más cotidiano se utilizó el tontillo. ¿Tú sabes qué es el miriñaque y el polizón? Por supuesto, el miriñaque, también llamado crinolina, lo inventó Auguste Persson, una ligera jaula acampanada, y debió de ser él quien vendiera la patente a Tavernier, principal fabricante alén de los Pirineos. Enseguida brotaron especialistas en miriñaques. Fue una forma de falda amplia utilizada por las mujeres acomodadas a lo largo del siglo XIX, que se usaba debajo de la ropa, el cual fue originalmente una tela rígida, con una trama de crin y una urdimbre de algodón o de lino. El vestido conocido como polizón fue el vestido de la aristocracia femenina. Era muy recargado, cerrado completamente de mangas largas con encajes y ribetes, de escote cerrado terminando en un cuello con vuelos. El traje usado fue conocido como traje a la polinesia o polonesa, el cual se abultaba atrás en forma de puff
por medio del uso de un polizón, la cual llevaba siendo moda desde 1860, pero siempre revistiendo la forma sencilla de una sobrefalda. Después de 1868 comienza la gran experimentación del traje multiplicado por 2 y se alcanza unos resultados que la introducen en el concepto de lo barroco, pero no solo por decorativismo, sino por la complejidad y el hermetismo de la construcción de aquella prenda. ¡Wow! Tantas cosas únicas que podemos encontrar en esta época. Pero también nos gustaría culminar con el tema de los accesorios y ornamentación que eran implementados en ese periodo. ¿Ustedes qué nos podrían aportar sobre esto? Durante siglos, la moda femenina le ha exigido a la mujer usar diferentes accesorios para su vestimenta. En el siglo XIX, la crinolina se hizo muy popular, una enagua en forma de jaula. La ornamentación de esta prenda se basó en aros livianos de acero y lo unieron con tiras de algodón. La razón por la que cambiaron las enaguas tipo falda fue porque eran muy incómodas y calurosas a la vez. La crinolina no era completamente rígida, de hecho se balanceaba al caminar. Tenía que ser rígida y flexible a la vez, ya que al momento de sentarse tenía que soportar la presión que se hacía con el peso de la falda. El acero fue el material más popular para la creación de los aros de la crinolina, al igual que las tiendas que solo se dedicaban a vender. En la década de 1850 la crinolina alcanzó su punto más amplio y sus medidas eran de 2.5 a 3 metros de circunferencia. Y precisamente por esto surgieron algunos inconvenientes, tales como sentarse junto o entrar en una habitación estrecha. Los pololos, pantalón bombacho corto, fueron prendas necesarias ya que la usaban dentro de las enaguas para no quedar expuestas en supuestos accidentes. Ya a finales del siglo XIX, la crinolina cambió de circular a ovalado y se llamó polizón. Era un poco más fácil de manejar. Este cambio fue por diferentes motivos, que es la muerte de aplastamientos, incendios. La mortalidad que podía causar esta moda era muy impactante. Hay algunas personas le llamaban como la moda llena de riesgos. Y en 1870 el armazón quedó con volumen hacia atrás tipo coleta. Durante la Primera Guerra Mundial se puso de moda la crinolina hasta las pantorrillas. Era más manejable y ganó cierta popularidad por la frase "la guerra es larga, la falda es corta". Ya en 1950 surgió la moda crinolina gracias a la reina Isabel II. Y en 1989 apareció el minicrin, una minifalda que representa la liberación diseñada por Christian Dior. Y así esta moda fue presentada muchas veces hasta hoy en la actualidad. De estos tres temas podemos resaltar la rigidez que caracterizó a las ropas de los hombres en la segunda mitad del siglo. Fue incluso más pronunciada en las mujeres. La pieza del estómago, que constituía el delantero del cuerpo, iba endurecida con armazones, con frecuencia de madera y por lo tanto rígidos. La falda se abultaba mediante el verdugado, de origen español. El verdugado es una falda rígida de forma acampanada, sobre la cual se han cosido aros elaborados a base de las ramas flexibles de un arbusto, con el fin de ensanchar la falda montada en la cintura, sin ninguna arruga, lo cual actuaba la finura del busto. Por tanto, se parecía bastante en su construcción a la crinolina del siglo XIX. En Inglaterra apareció por primera vez en el año de 1545 hacia 1550. Y pronto la llevaron todas las mujeres. Una crinolina es una enagua rígida o estructurada, diseñada para sostener la falda de una mujer, popular en varias ocasiones desde el siglo
a mediados. Originalmente, la crinolina describía una tela rígida hecha de crin. A medida que avanzaba el siglo, la fantasía de modistas y diseñadores se desbordó, añadiendo encajes, lazos, telas brocadas y llamativos bordados. Los tejidos para su confección se diversificaron. Algodón, gasas, tules y armiños comenzaron a tomar protagonismos, así como tejidos más gruesos como el terciopelo. Como hemos visto, ha sido muy interesante este tema sobre la crinolina. Y una vez más agradecerle por sus aportes y su participación en el programa de hoy. Ha sido gratificante conocer más sobre el tema de hoy y hasta una nueva oportunidad.